No pongas todos tus huevos en la misma cesta. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado este consejo que asesores de inversión, asesores financieros, pues intentan dar a sus clientes para decirle, mira, cuantas más acciones tengas en cartera, pues menos riesgo tendrás porque así de esta forma diversificas el riesgo. Y aun con todo y con eso, podrás aprovechar la rentabilidad que el mercado en su conjunto te da. Bueno, llegó el día de replantearse si esto es así o no. La gran pregunta es, ¿más diversificación es igual a menos riesgo? O al revés, ¿menos diversificación nos podría dar lugar a más rentabilidad y menos riesgo? Pues como te decía, llegó el día de poder ver si esto es así o no. Me gustaría que te quedaras hasta el final, porque al final te demostraré dónde puedes encontrar este artículo, una investigación de Perry Kaufman en exclusiva para Hispa Trading, y por supuesto hablaremos de ese sistema de trading completo para que tú mismo puedas construirte una cartera de inversión con un horizonte temporal a medio largo plazo, con más rentabilidad de la que dan los índices sectoriales. Te espero. ¿Por qué intentar seleccionar acciones individuales si puedes obtener la misma rentabilidad indexándote precisamente a un índice de referencia o cualquier índice sectorial? Bueno, parece que la gestión pasiva no solamente ha venido para quedarse, sino que está acumulando gran parte de lo que es la inversión del mercado. Y de hecho, gran parte de la inversión pues, en ese tipo de productos, como los ETFs, es por qué comprar o vender una compañía de atención médica, por ejemplo, como bien iniciamos este artículo, cuando puedes comprarlas todas. Y obviamente, por pues, niveles de comisiones, por facilidad en cuanto a entrar y salir de determinadas posiciones, es mucho más sencillo comprar un índice sectorial que comprar una gran cartera de acciones con el deslizamiento que traería esto. Ya sabéis, la diferencia entre pues, el precio al que quieres comprar y el que finalmente acabas comprando, las comisiones y tantas cosas que tendríamos que controlar, cosa que no hacemos cuando sí compramos, por ejemplo, un ETF. Bueno, obviamente los ETFs tienen una pues gran ventaja, que es precisamente esta, que es facilitar mucho las cosas a la hora de poder invertir y vamos a llamarlo así, diversificar, aunque te contaré hoy que precisamente no es tanta diversificación como nos quieren hacer contar, de la mano de Perry Kaufman con este artículo súper interesante. Y es cierto que los ETFs dan una cierta pues diversificación, pero como bien nos reconoce Perry Kaufman, no estaban hechos precisamente para poder maximizar los rendimientos o reducir el riesgo, simplemente estaban hechos para poder rastrear una industria en concreto. De tal forma que ahora tenemos índices pues, sectoriales, tenemos índices de cualquier tipo que pues, clasifican o aglutinan determinado tipo de acciones en un índice y ahora, pues cuando ponemos la televisión o ponemos ahora pues, el internet, vemos que ese índice se ha movido al alza o a la baja y bueno, eso normalmente, ya sabes, nos hace pues lo que es un resumen muy completo del sector. Bueno, muy apropiado precisamente las reflexiones que hace Perry Kaufman en este artículo, porque vamos a ver precisamente una de las grandes desventajas que tiene la inversión en ETFs, que es básicamente la ponderación por capitalización. De tal forma que, como bien sabemos, el S&P 500 está formado, por ejemplo, con unas pocas compañías tecnológicas, o no todas tecnológicas, pero sí algunas que tienen mucho peso del sector tecnológico, y en realidad lo que hacen estas compañías marca normalmente lo que es el movimiento completo del índice, de tal forma que hay muchas acciones que, aunque están metidas dentro de ese índice en cuestión, bien sea el S&P 500 o cualquier índice sectorial, pues no tienen tanto peso en lo que hace el índice en concreto. De tal forma que es cierto que podemos pensar que estamos invirtiendo en un índice sectorial o en cualquier otro índice de referencia, pero sabemos que el peso que tienen algunas compañías que forman ese índice tienen un peso increíble, de tal forma que si esa compañía en concreto sube, por mucho que otras compañías pues suban o bajen, en realidad no estarán sumando tanto a ese movimiento completo. Aquí tenemos una gráfica precisamente en la figura número 1 que nos ayuda a entender muy bien esto que estamos comentando con pues, lo que hizo Perry Kaufman precisamente con lo que es el ETF XLV de atención médica y mostrando el peso que tienen los diferentes componentes de este sector. Vemos un ETF de atención médica y ahora vemos cómo pues básicamente hay unas poquitas compañías, como ves ahí, que sí suman una gran cantidad, un gran peso al índice, pero vemos que otras, sin embargo, no lo están haciendo. En concreto, como podemos ver ahí, pues Johnson & Johnson, pues ahí el peso que tiene esa compañía sobre este índice en concreto es mucho más grande de las que podamos tener aquí, que como ves prácticamente es nada. Así que fíjate qué interesante que ya el primer tip que nos da Perry Kaufman en este artículo
es básicamente intentar hacer pues una réplica de lo que es este sector, pero utilizando dos criterios que son muy diferentes a lo que normalmente nos encontramos con un ETF. Y ahora vamos a ver después los resultados que estos dos pequeños cambios, para poder montar toda la estrategia que te contaba antes, pues finalmente pudieran acabar generando. En primer lugar, como bien vemos, tenemos aquí una gran cantidad, en este caso del XLV, y luego también veremos también el ETF de energía, el XLE, y vemos que lo forman una cantidad ingente, ¿vale?, de acciones. Bueno, lo que nos da Perry Coleman precisamente para intentar diversificar menos y de esa forma maximizar la rentabilidad ajustando el riesgo es dos ideas. Tienes la primera, elegir la menor cantidad de acciones que represente el 25% o el 50% de la ponderación del índice e ignorar el resto. De tal forma que vamos a intentar elegir la menor cantidad de compañías. Obviamente los resultados serán diferentes y elegimos una ponderación del 25 o del 50, pero que llegue a ese nivel. Veremos luego después cómo los estudios ahí que él hace, pues en cuanto elige 9, 8, 10 compañías que superan la ponderación del 50% del índice, ahí ya las establece como si fuera la cartera base. Y en segundo lugar, la gran diferencia que tiene a la hora de intentar rastrear para poder maximizar la rentabilidad y de esta forma tener también contenido el riesgo es, aunque no tiene que ir, no tiene va de la mano, ni mucho menos, ¿no?, tener más rentabilidad con menos riesgo, a veces que sí es así. Pero en este caso no lo va a hacer por ponderación de las compañías, veremos ahora también los resultados, sino que va a hacerlo ponderándolos exactamente igual, invirtiendo la misma cantidad de dólares o euros en cada una de las acciones. Y qué interesante, porque vamos a ver precisamente cómo esto repercute directamente en todos los resultados que él va a estar midiendo. Así que bueno, vamos a ver precisamente esta idea que él nos da. Y bueno, como bien nos dicen, el razonamiento que va detrás de este cambio, como bien nos indica, es que las acciones con la mayor ponderación tienen el mayor impacto en el rendimiento. Si las principales compañías de atención médica registran grandes pérdidas, entonces apenas importa lo que haga el resto del sector, y esta no es la forma en la que debería funcionar la diversificación. Cada acción debería tener el mismo riesgo y debe contribuir por igual a los rendimientos. Y es lo que estábamos comentando. Imagínate que ahora Johnson un día cae un 2%, pero aquí ahora vemos cualquiera de estas compañías en su conjunto que sube un 3, un 4, un 5. Bueno, pues como ves, el peso que tiene Johnson Johnson es mucho mayor que el que tiene el resto de compañías, con lo cual en realidad uno podría decir que está invirtiendo en el sector, pero en realidad está invirtiendo en gran parte en una sola compañía. De ahí, ¿qué estamos haciendo ahí? Bueno, fíjate que este es el primer concepto en cuanto a lo que tiene que ver con la ponderación, que en realidad no es la diversificación que nos están haciendo pensar que tenemos cuando estamos invirtiendo en un fondo. Y en segundo lugar es la sobrediversificación. Y es verdad que al agregar más y más acciones a un índice, a una cartera, es verdad que podemos ganar algo de diversificación, pero obviamente cuanta más acciones vayamos sumando, no estamos añadiendo mucha más diversificación. De hecho, las primeras acciones elegidas suelen ser las mejores y agregar más no le da el rendimiento que estamos buscando. Así que bueno, es muy interesante entender, y últimamente están saliendo multitud de estudios en estos 2 últimos años que nos muestran precisamente cómo a partir de determinado nivel de diversificación de la cartera, normalmente más allá de una cartera modelo de 15, 20 acciones, la rentabilidad, si tienen que ver con diferentes sectores y demás, no añade una gran diversificación a lo que se está haciendo, pero bueno, son estudios que están ahí y son muy interesantes, ¿no?, que vienen un poco de la mano con esto que Perry Coleman básicamente nos muestra en un simple párrafo. Bueno, vamos precisamente con el ETF de atención médica en XLV, y este estudio se remonta al 2016, cuando hace el primer estudio Perry Coleman, y ese sector tenía 57 componentes. Como vemos aquí, muchas acciones, más de la mitad, tienen un peso inferior al 1%, que era lo que estábamos comentando. Bueno, utilizando estos dos tips que Perry Coleman nos estaba planteando, intentar tomar el menor número de acciones que representen más del 50% de este índice, invertir siempre la misma cantidad, el mismo importe en cada uno de ellos, a Perry Coleman le apareció esta serie y esta tabla que aparece aquí. Y fíjate que ya simplemente los resultados desde aquel entonces ves que son muy diferentes a lo que el ETF en cuestión
está haciendo. Fíjate que aquí vemos aquí las 9 compañías que suman más del 51%, más del 50% del sector. Ves que la rentabilidad, ¿ves? Pues es mayor que la que está pues, produciendo el ETF en cuestión. De tal forma que el título que nos decía en su artículo, menos diversificación, más rentabilidad, pues en este caso está cumpliendo. Mucho cuidado porque podríamos elegir, como bien te digo siempre, cualquier ejemplo para justificar cualquier animalada, cualquier burrada, ¿eh? Así que, insisto, pues, hay que hacer pruebas o que obviamente autores de referencia pues nos dan un poco más de seguridad que quizá alguna publicación que podamos ver por internet que nos quiera contar cualquier cosa. Bueno, como ves aquí aparecen las estadísticas, incluso el movimiento de volatilidad y demás, y algunas ratios que él tiene en cuenta. Y bueno, básicamente ves que ese estudio lo traslada al año 2022 y ves que de nuevo pues hace un replanteo de las acciones que tienen más peso en el sector y ahora pues de nuevo vuelve a hacer la comparación. Básicamente este vídeo es simplemente un resumen para que puedas entender un poco lo que te vas a encontrar después en este artículo. Fíjate que vemos aquí el resultado que va en la figura número 3 con la asignación de estas acciones y ves que, bueno, pues exactamente igual, haciendo la comparación, pues vemos ahí los movimientos, ¿no? 2022, 2016 y ves que de forma recurrente la rentabilidad que se obtiene al invertir en menos acciones pues es mayor que la que se tiene invirtiendo en todo el ETF en concreto. Así que bueno, simplemente esta primera idea que nos da Perry Kaufman con el sector salud, en este caso el ETF XLV. Elige las compañías que representen más del 50% de la ponderación y en segundo lugar invierte lo mismo en cada una de ellas. Pero esto ha pasado con el sector salud. ¿Pasará lo mismo con el sector energía? Vamos a ver si esto es cierto. Bueno, desde luego de la energía se ha hablado mucho en esos últimos años y obviamente pues el ETF de la energía no podía ser menos para poder traerlo aquí y ver si de verdad pues funciona pues esa estrategia que te estoy contando, que Perry Kaufman nos mía, sobre otro sector diferente al de salud. Bueno, como ves en pantalla, de nuevo vuelvo a hacer el estudio tomando los pesos del 2016, donde más del 50% de la ponderación del índice estaba formada por unas determinadas acciones y ahora luego después vuelve a hacer el mismo estudio en abril del 2022, pudiendo ver pues qué rentabilidad se ha obtenido en un caso o en otro, ¿no? Obviamente lo ideal sería, ya sabes, ¿no? Siempre estar actualizando la cartera de acciones de tal forma que en el momento que fuera cambiando la ponderación, pues ya lo podéis hacer mensualmente, trimestralmente, y de esa forma actualizando la cartera y de esa forma mejorarás incluso los resultados que aparecen aquí en pantalla. Bueno, como ves, de nuevo nos vuelven a mostrar los estudios, datos del 2016, datos del 2022, y ves que, bueno, pues de nuevo recurrentemente pues tenemos más rentabilidad, pues siempre utilizando pues la estrategia que Perry Kaufman nos está contando, ¿no? Como puedes ver, por ejemplo, en pantalla aquí, lo que es el ETF lo tenemos en gris, tenemos ahí por capitalización, también eligiendo esas 8 acciones, utilizando básicamente la misma estrategia que los ETFs, ves que la rentabilidad igual está bastante contenida. Y luego ves que, pues en función de si son 8 compañías o 5 compañías, ¿vale? Que representan un peso u otro del índice, pues ves que siempre de forma consistente estamos por encima. Así que, ¿cuáles son los puntos principales de este artículo que me gustaría que pudieras leer en ISPA Trading? En primer lugar, entendemos, los ETF sectoriales no estuvieron hechos para maximizar la rentabilidad, si están hechos para poder seguir un mercado. ¿Quieres entonces maximizar la rentabilidad? ¿Quieres crear una cartera de acciones de una forma muy sencilla, que sin que nadie pues tenga que estar quizá tutelándote o quizá invirtiendo por ti y lo quieres hacer tú mismo? Hemos visto 2 ideas principales. La primera de ellas, toma el índice que quieres hacer referencia. Analízalo. Ahora analiza las acciones que componen ese determinado índice. Toma las compañías principales que lleguen a tener una capitalización, una ponderación de más del 50% del índice. Y ahora, una vez que ya las hayas clasificado, invierte en ellas el mismo importe. Una vez que hagas esto, intenta hacer el estudio en retrospectiva de qué ha pasado con ese índice en cuestión que estás haciendo. Y verás que muy probablemente se repliquen los resultados que nuestro amigo Perry Kaufman, como siempre escribiendo en exclusiva para ISPA Trading, pues nos dio. ¿Dónde podrás encontrar ese artículo? Bueno, pues yo te lo digo ya. En el Trading número 51. Ahí el artículo de portada precisamente fue este el que publicamos. Menos diversificación, más rentabilidad.
menos riesgo, per Perry Kaufman, en la página 41. Ahí tienes el número 51 de ISPA Trading, que precisamente pues ayudará a poder entender pues un poco más el mercado y a entender un poco más cómo hacer trading, a veces a corto plazo, a veces a medio y largo plazo. Espero que te hayas disfrutado este artículo, espero que te haya gustado este vídeo. Te animo a que me puedas seguir, que puedas seguir todos los artículos que seguimos y que publicamos en ISPA Trading. Y como te digo siempre, buen trading.